Hola a todos, yo soy Dani y en este video te voy a explicar cómo utilizar tu formulario de cálculo diferencial. Acompáñenme. Eso sí, en este video vamos a ver nada más la primera parte, la que involucra las funciones algebraicas, que son las más sencillas. Más adelante vamos a ver las trascendentales, que serían las logarítmicas y trigonométricas, bueno, exponenciales también. La primera fórmula a la que te habrás enfrentado, o la que reconocerás primero, es la derivada de una constante. Es muy sencilla, realmente sencilla. Es tan simple como cada vez que quieras derivar una función que involucra una constante, siempre tu resultado va a ser 0. No importa si esa constante es decimal, no importa si la constante es negativa, no importa si la constante es fraccionaria o no importa si son millones. Sencillamente, toda derivada de una constante te va a dar siempre 0. La siguiente fórmula ya es cuando involucramos una variable, y es cuando una variable se encuentra sometida a un exponente, ya que cuando tenemos un coeficiente es prácticamente el mismo procedimiento siempre. Generalmente se presenta de esta forma. No tiene que estar necesariamente escrito de la misma manera, puede escribirse de formas diferentes, pero lo importante es que se trate de una variable que se encuentra sometida a un exponente. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? El exponente se pasa a multiplicar a la base, a la literal, se pasa como coeficiente. Si fuese un 3, es decir, una x al cubo, se pasa como 3x. Pero ¿qué pasa con el exponente? Le restamos 1. Es decir, regresando al tema, si hablamos de un x al cubo, se baja al coeficiente, se convierte en 3x y se queda como exponente 3 menos 1, 2. De la siguiente forma, tal y como podemos ver, el 3 se pasa como un número grande hacia la izquierda, pasa como coeficiente y el exponente se queda restando 1. Es tan simple como ello. Esto puede parecer muy sencillo, pero es la base de la derivación. A partir de aquí esto se va a aplicar muchísimas veces, así que hay que practicarlo y espero que te queden claro. También lo podemos encontrar si elevamos un poquito más el exponente para que veas que es exactamente el mismo paso. ¿Qué ocurre si es x a la cuarta? Pasamos el exponente multiplicando como si fuese el coeficiente, se vuelve 4x y el exponente simplemente le restamos 1. Donde antes había un 4, ahora hay un 3. Fácil, sencillo, comprendido, excelente. Continuamos. ¿Qué ocurre si es negativo o si tenemos un coeficiente? Pues muy sencillo. Normalmente creerías, bueno, pues lo pasamos y reemplaza, pero no es así. Es tan simple como si ya hay ahí un coeficiente, se multiplican. Ese 4 que normalmente bajaríamos, ahora lo vamos a multiplicar. 4 por menos 3 nos va a dar menos 12. X a la tercera. Otra manera de entender lo que te puede parecer más sencilla es ese menos 3 lo vamos a sacar de la derivada y no lo vamos a multiplicar o no lo vamos a agregar hasta que hayamos terminado. Si nos vamos un par de pasos atrás, derivamos únicamente x a la cuarta, ya sabemos que nos queda 4x al cubo y ese menos 3 que habíamos sacado lo multiplicamos por el resultado y nos quedaría 4x al cubo, la derivada que habíamos hecho antes, por menos 3 igual a menos 12x al cubo. Es decir, lo puedes hacer de cualquiera de las dos maneras, entendiendo que se multiplicó o sacando el coeficiente para que se te haga más sencillo, como te parezca más fácil. Continuamos, pero como habrás supuesto o como ya te habrán dejado tarea, no siempre es un solo término. Hay ocasiones en que nos dejan muchísimos términos. ¿Y qué ocurre si hay que derivar 3, 4 términos? Si hay muchos números involucrados, muy sencillo. De acuerdo a nuestro formulario, esta probablemente sea la cuarta, quinta fórmula, dependiendo del tipo de formulario que utilices. Nos dice que siempre que haya varios términos, derivamos cada uno de ellos por separado y conservan su signo. Si hay un término que es negativo, al derivarse se queda negativo. Si hay un término que es positivo, al derivarse se queda positivo. De la siguiente forma, aquí tenemos una función con 3 términos. Podemos ver que hay una 3x al cuadrado, un 5x positivo y un 6 negativo. ¿Qué es lo que hacemos? Derivamos de forma independiente. Derivamos el 3x cuadrada, derivamos el 5x y derivamos el menos 6. En el caso de 3x cuadrada, multiplicamos el exponente por el coeficiente, 3 por 2 que nos da 6 y le restamos 1 al exponente que se convierte en 1 y ese 1 no se anota. En el caso del 5x derivamos y nos damos cuenta que 1 por 5 sigue siendo 5, eliminamos 1 al exponente y se elimina la literal, la variable. Y en el caso de menos 6
es una constante negativa, resulta que todas las constantes positivas y negativas, enteras, decimales, fraccionarias, de cualquier tipo, si es constante, se vuelve 0. Muy sencillo. Si tenemos que derivar un polinomio que se encuentra sometido a un exponente, es decir, probablemente ya te habrá tocado y te habrás quedado con la duda que no se trata de una sola letra o un solo número que se encuentra sometido a un exponente, sino más de uno. Por ejemplo, x más 2 al cuadrado. Todo el x más 2 se encuentra elevado a un exponente. En este caso, la derivada es muy parecida a la segunda fórmula que vimos, solamente que tiene un pequeño ajuste. Y es el siguiente. Vamos a derivar efectivamente como si fuese una sola variable. En este caso hay un pequeño error. Imagínate que en lugar de x hay una u. Derivamos la u como si fuese una x en el caso anterior, pero aparte vamos a multiplicar por el contenido de u. Es decir, primero vamos a derivar como si fuese una sola variable y después el contenido, lo que había dentro de los paréntesis, lo vamos a derivar y multiplicar. Suena muy complicado, pero no te preocupes, ya en una práctica o ya en el ejercicio se vuelve muy sencillo. Sería algo como esto: 3x más 2 elevado al cuadrado. Yo tengo esta función y la quiero derivar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Un paso podría ser, resolvemos mediante productos notables, que sería un trinomio al cuadrado perfecto, y lo derivamos por partes, pero hay que darle uso a nuestro formulario. Aquí te voy a enseñar primero descubrir qué es u, y es lo que está dentro del paréntesis, lo que se está elevando a un exponente, que en este caso sería 3x más 2. Lo primero es derivar como si fuese una sola variable. Reemplazamos todo esto por u y nos quedaría que ese exponente 2 se baja al coeficiente y se elimina el exponente porque nos queda elevado a la 1 de la siguiente forma. La derivada nos quedaría 2 multiplicado por 3x más 2, que sería lo mismo que 2u, solamente que ya reemplazamos el valor de u, y después multiplicamos por la derivada del contenido. Si es 3x más 2, su derivada es simplemente 3. Excelente, fácil, ¿verdad? No te preocupes, ya estamos por terminar. Muy bien, las últimas dos derivadas que vamos a ver es uno, la derivada de productos. ¿Qué implica esto? Es cuando dos polinomios se están multiplicando. Esto lo vamos a encerrar en dos variables que serían u y v. ¿Cómo derivamos este producto? Muy sencillo. Si te fijas en la fórmula, prácticamente vamos a tomar los valores de u y los vamos a multiplicar por la derivada de v. Y a eso le vamos a sumar la operación contraria, tomar los valores de v y multiplicarlo por la derivada de u. ¿Cómo quedaría esto en una función? Vamos a imaginar lo siguiente: 2x más 3, todo el binomio, multiplicado por x más 2, todo el binomio. Lo primero que hay que hacer es definir u, que sería 2x más 3, y luego definir v. Una vez que sabemos que esto va a quedar de esta forma, cuando veamos que en la fórmula está el valor de u, colocamos 2x más 3, todo completo. Por lo tanto, nos quedaría que la función derivada sería u por la derivada de v, es decir, 2x más 3 por la derivada de x más 2, que sería 1. Y a eso le vamos a sumar v, que es x más 2, por la derivada de u, que como es 2x más 3 al derivarse, se convierte sencillamente en 2, quedándonos al final todo derivado, 2x más 3 por 1 y x más 2 por 2. Al simplificar, sencillamente resolvemos las multiplicaciones. Nos queda 2x más 3 más 2x más 4. Notamos que las 2x se pueden juntar y el más 3 más 4 también se pueden juntar. Esto se llama términos comunes. Y nos queda 4x más 7. Así de sencillo es derivar productos. Pero ¿qué ocurre cuando son fracciones? Bueno, cuando son fracciones es un poco más complicado, pero tampoco va demasiado más allá. ¿Cómo lo podemos reconocer? Cuando hay un polinomio en la parte de arriba de la fracción y cuando hay un polinomio en la parte de abajo también. Lo mismo vamos a hacer, vamos a reemplazar todo por una sola variable y lo vamos a representar en una fórmula. Aquí cambia un poquito, si te fijas es ligeramente más compleja. Vamos a tener un denominador, en la parte de abajo va a estar v al cuadrado, que sería prácticamente el denominador de la fracción original. Luego va a ser v por derivada de u, es decir, el segundo valor por la derivada del primero. En este caso va a ser resta en lugar de suma, y luego va a ser u por la derivada de v. Ya aplicado en una operación, que en este caso sería 3x más 5 entre x menos 4, nos quedaría de la siguiente forma. Nuevamente identificamos u, que sería el numerador, 3x más 5, v, que sería el denominador, en este caso x menos 4, y empezamos a reemplazar en la fórmula. Recordemos que cada vez que aparezca v, tal y como lo vemos en nuestra regla,
vamos a anotar todo x más menos 4. Y cuando aparezca derivada de u en función de x, vamos a anotar la derivada de u. Nos quedaría de la siguiente forma: x más 4 multiplicando a 3 menos 3x más 5 multiplicando a 1, y todo entre v al cuadrado, que sería x menos 4 al cuadrado. En la mayoría de los casos la v al cuadrado no la simplificamos, la dejamos tal y como está, por si en la factorización se puede eliminar algo. Si no, ya es tu decisión si lo quieres simplificar o no. En mi caso casi nunca lo simplifico. La parte de arriba, si te fijas, es una operación que sí se puede resolver o por lo menos simplificar. Realizamos las operaciones, nos queda x menos 4 por 3 se convierte en 3x menos 12, luego 3x más 5 por 1 y luego por menos se vuelve menos 3x menos 5, y notas que podemos eliminar el 3x positivo y el negativo, quedándonos menos 17 entre x menos 4 al cuadrado. Y con esto tienes todas las armas para por lo menos resolver todas las derivadas algebraicas. En próximos videos vamos a ver algunos ejercicios. Puedes proponerme algunos en el caja de comentarios. Allí me puedes decir alguno con el que hayas tenido problemas y grabamos un video para resolverlo. Y vamos a agregar nuevos temas, también los puedes proponer en esa área. Si el video te gustó o te fue de utilidad, lo puedes compartir y suscribirte, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.